Bueno, vamos a seguir hablando de tubo digestivo y ahora vamos a hablar de lo que se le conoce como espasmo esofaringeo. Es no poder tragar o atrapar el bocado en un clima de impotencia, porque acá están involucradas las fibras musculares relacionadas con la fuerza. Debe mantenerse en absoluto secreto y hay que guardar silencio. Hablamos de estómago y vamos a tener que diferenciarlo en dos partes. Un estómago de origen endodérmico, que se va a referir a la parte del fundus, de la curvatura mayor, y un estómago ectodérmico, que es la curvatura menor, el bulbo duodenal y el píloro. Los conflictos, patologías y características de las reparaciones serán diferentes según la parte del estómago y su origen embrionario. Pero en general el conflicto debe encontrarse siempre en la temporalidad reciente. Bueno, hablemos entonces de estómago endodérmico. El conflicto es de una tonalidad vital, del bocado que queda en el estómago y que no puedo digerir, a menudo vivenciado como una carencia indigesta. No tengo lo que quiero o tengo lo que no quiero. Contrariedad indigesta reciente en la familia o en el clan ampliado, con la subtonalidad de tener una participación activa en el conflicto, es decir, no soportando, sino combatiendo, porque es vivenciado como algo de carácter vital. En simpaticotonía pueden aparecer tumores o pólipos que pueden alcanzar varios centímetros, y en vagotonía, los hongos y las micobacterias, que son ácido-alcohol resistentes, se van a desplegar para operar sobre el tumor. Hernia de hiato. Se trata de individuos que no cierran completamente el cardias. Quiero recibir, pero siempre dejo la puerta abierta. Estoy en permanente espera de ternura. Lo que recibo nunca es suficiente. Es el padre que niega el alimento o que el alimento llegue al hijo. Estómago ectodérmico, bulbo duodenal y píloro. Aquí el conflicto es de contrariedad territorial indigesta o con el jefe del territorio vecino, conflicto de frontera. También en relación al conflicto de territorio, como puede ser con el compañero o compañera, un tema de infidelidad. Conflicto con una persona a la cual no podemos evitar, ya sea por obligación o por necesidad, como por ejemplo un compañero de trabajo, y que nos queda en el estómago. Conflicto reciente con la familia o clan ampliado, pero vivido sin rencor ni reacción de combatir. En simpaticotonía va a haber hiperacidez, exceso de ácido clorhídrico, con dolores fuertes durante esta fase. Y al ser ectodérmico, la mucosa se va a ulcerar, hasta pudiendo provocarse una perforación. En vagotonía, la úlcera se cierra, a veces puede haber hemorragia, y vómitos ocasionales o náuseas debido a la presencia de sangre en el estómago. El Dr. Hammer dice que la crisis epileptoide gástrica puede afectar a las arterias coronarias del corazón, puesto que el foco de control de ambos está muy cerca y un edema puede llegar a tocar el foco cerebral de las arterias coronarias. Bueno, estenosis del píloro. Cuando decimos estenosis estamos hablando de un estrechamiento de orificio, ¿no? En este caso del conducto pilórico. En fase de reparación de los mismos conflictos precedentes, pero vivenciados en términos de impotencia, porque afecta partes musculares y nerviosas en un conflicto de bloqueo de retención. Vómitos. Aquí el conflicto mayor es el rechazo.
No es posible aceptar el bocado, no es posible encaminarlo, me queda en el estómago, rechazo algo, ya sea una idea, una situación. Las siguientes situaciones pueden provocar vómitos. Un gran miedo o gran angustia en los niños, bebés no deseados, rechazados o no reconocidos. En fase de simpaticotonía de úlcera gastroduodenal puede haber vómitos. O si se produce un bloqueo en algún asa del intestino. También, por ejemplo, la morfina hace vomitar porque bloquea los nervios y por lo tanto el peristaltismo, que es el movimiento natural por el cual el alimento baja por el tubo digestivo, convirtiéndose en las heces para ser liberado por el ano, ¿no? Bueno, duodeno. Excepto el bulbo duodenal, vamos a estar hablando de la primera etapa endodérmica. En el duodeno es donde se viertan las sales biliares y las enzimas pancreáticas, las más poderosas para digerir el gran bocado. El conflicto biológico de carencia vital e injusticia, siempre en relación con el bocado que no se puede digerir. No puedo soportarlo o no puedo soportarlos. Contrariedad con miembros de la familia, colegas de trabajo, amigos, conflictos de carencia, ya sea de dinero, carencia de consideración o de confianza, en una tonalidad indigesta y de rencor, pero vivida de forma pasiva. Miedo de no tener suficiente comida, de morir de hambre, molestias en relación con la comida. En simpaticotonía, en el duodeno aparecerá un tumor compacto que puede incluso hasta producir oclusión. En vagotonía, los órganos y las micobacterias van a permitir la eliminación de esa fase tumoral. Por ejemplo, una mujer golpeada por el marido es obligada a darle todo su dinero haciéndole pesar la amenaza de venganza sobre sus hijos. Algo muy difícil de digerir, innoble. Ella lo detesta y sufre esa falta de consideración y de dinero. Padece ese chantaje en forma pasiva sin poder reaccionar. Va a afectar su duodeno. Bueno, ahora vamos a hablar del hígado, la parte del parénquima hepático, ¿no? Del tejido en sí, que corresponde a la primera etapa endodérmica. Es el hígado exócrino, el que fabrica la bilis. En cambio, el hígado endocrino, que es el que vamos a hablar ahora, es el parénquima hepático. El hígado es el segundo órgano después de la piel con mayor superficie en nuestro cuerpo, es la glándula más grande. Sus funciones son variadas: metabolismo de la glucosa, de los lípidos, de las proteínas, almacena vitaminas, sales minerales, así como también una proteína que se asocia con el hierro para construir la ferritina. Existen 5 conflictos para el hígado, pero alcanza uno, aunque pueden presentarse varios simultáneamente. Todos van a estar asociados con el conflicto de carencia, en una tonalidad vital, de algo indispensable para mi supervivencia. Un conflicto con la fe, con la familia, con el dinero. Carencia es el conflicto de no tener lo esencial: dinero, vacaciones, trabajo, familia, comida. Es el miedo de no tener almacenado para el presente o para el porvenir, para sí o para los otros. Puesto que el hígado es el almacén de las sustancias que pueden requerir el organismo, es todo conflicto de carencia vital, lo que el cerebro derivará al hígado. Miedo de morir de una enfermedad grave de los intestinos, cuando el intestino es el que asimila los nutrientes y los dirige hacia el hígado para su almacenamiento. Si tengo, por ejemplo, un cáncer de intestino, el conflicto de miedo a morir por ese cáncer se trasladará al hígado, puesto que si mi intestino no funciona correctamente, entonces no podrá almacenar.
De este modo producirá células de mayor rendimiento para poder almacenar más por las dudas. En simpaticotonía aparecen focos, únicos o múltiples en forma de manchas características. Existe una asociación intestino, hígado y páncreas, puesto que el foco cerebral del hígado es vecino a los otros focos. La presencia de estos nódulos aumentará el tamaño del volumen hepático, lo que dará un hígado turbo. En vagotonía la reparación se va a hacer por caseificación, o sea, destrucción por tuberculosis o enquistamientos. En reparación el hígado se hincha y luego de esa hinchación disminuye, pero puede suceder que aún reparado mantenga el aumento de su volumen luego de la curación. Un conflicto de ejemplo, por ejemplo, una persona rica pero que es tacaña y avara y que vive un serio conflicto con la pobreza porque tiene miedo a la pobreza, tiene miedo a la carencia. Para él todo es un capital, el dinero, su casa, la familia. Tiene un conflicto de miedo a la pobreza, de modo que no importa cuánto dinero posea, sino que poseer un poco menos para él ya va a ser carencia. Tendrá grandes chances entonces de sufrir permanentemente problemas de hígado. Bueno, hasta aquí hablamos de órganos del tubo digestivo.